Sí, justamente estaba conversando con eso con el doctor. Por favor, muy buenas tardes, muy buenos días. Alfonso Terán es psicólogo y él nos viene a ayudar sobre este tema interesante, las traumas y los fobias. Me estaba comentando que los traumas pueden derivar a fobias, ¿no? ¿Verdad? Correcto. Siempre todos los traumas tienen una connotación de fobia o de que algo, la persona se ha expuesto a algo muy fuerte y no lo puede reprocesar. Perfecto, Ajá. Pero para ampliar más la información, nosotros tenemos una nota intro. ¿Le parece si la vemos? Perfecto. Adelante. Veámosla. Existe la tendencia de relacionar los traumas con las fobias, pero se trata de dos cuadros psicopatológicos muy diferentes, aunque ambos comparten el hecho de que la persona que los padece siente mucho malestar. Una fobia es un miedo desproporcionado, irracional y exagerado ante un estímulo o situación concreta. El miedo está acompañado de conductas de evitación del estímulo fóbico y en caso de someterse al estímulo fóbico, se lo hace con elevada ansiedad. Ambos cuadros están rodeados de mitos que no contribuyen a superarlas y en muchos casos las empeoran. El mito más común de todos expresa que los traumas y las fobias no tienen cura. ¿Será cierto? A continuación, el desarrollo de este tema. Uy, qué tema tan interesante, ¿no? Justamente estábamos conversando de eso antes de indagar un poco más en el tema. Y es que yo sufrí un trauma que esto derivó a una fobia. Le comentaba que yo en un tiempo me metí a bucear, pero más o menos a las 5:30, 6 de la tarde. Eso sentía que estaba todo nublado, las olas, y después yo no podía. Es la típica que cuando tú te metes a la ducha, cierras los ojos, ¿no? ¿Verdad? Es como que está muy helada el agua y ¡ay, qué río! Ya, yo no podía hacer eso porque sentía que estaba metiéndome nuevamente y no podía hacer eso. Y fue un proceso para poder adaptarme nuevamente a eso. Pero eso me generó una fobia, ¿no? Correcto. Siempre las personas cuando se exponen a un evento que no pueden reprocesar, por así decirlo, o que no pueden superar, se convierten automáticamente en un trauma derivado de una fobia. Ahora, es importante que nosotros siempre hagamos conciencia de cómo se va instaurando una fobia o de cómo se instaura también una ansiedad. ¿Por qué? Porque la fobia tiene conexión con diferentes emociones y también sentimientos y emociones que yo me expongo ante el medio. Ahora, lo que estábamos también hablando aquí en privado es también de cómo el cerebro tiene la capacidad de guardar todo por medio de los sentidos. Los sentidos es el medio que tiene para conectarse. Para incorporar información. Correcto. Entonces la terapia que aplico yo es una terapia de tercera generación que se llama EMDR. Varias de las personas siempre me preguntan qué significa EMDR. EMDR significa reprocesamiento y reprogramación de traumas por medio de los movimientos oculares. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente en la sesión no va a tener que hablar la típica de la teoría parlante. Acá lo que el paciente viene a hacer al consultorio es a mover los ojos. Los movimientos oculares se llaman convergencia ocular. Cuando yo estoy moviendo los ojos, yo le hago que el paciente siga una luz con esta máquina, acá la he traído. Si le pueden hacer una toma, es un escáner ocular. Yo lo enciendo. Con esto como que diagnostica. Con este escáner ocular yo lo que hago es que la terapia. Veo que, hago que el paciente comience a mover los ojos, se le vienen imágenes que he olvidado y lo llevo al trauma y automáticamente reproceso el trauma. Baja el origen del trauma. Correcto. En el momento que eso sucedió hace N cantidad de años atrás. Sí. Ahora aplico también una técnica que se llama TIC. Las técnicas que aplico yo todas en el consultorio se llaman técnicas de integración cerebral. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo que voy a hacer dentro del consultorio es que voy a unir los dos territorios, el izquierdo y el derecho, y cuando yo uno los dos territorios cerebrales, comienzo a reprocesar fobias, ataques de pánico, depresión, ansiedad. ¿Todas las fobias y traumas son reversibles? O sea, ¿se pueden superar completamente? Todas. Con EMDR se puede reprocesar absolutamente todas las fobias. Inclusive yo he tenido en el consultorio pacientes que vienen con un diagnóstico, por ejemplo, de bulimia y anorexia. Y cuando está mirando el paciente la luz, se le vienen recuerdos, por ejemplo, de abusos, de situaciones de connotación sexual. Correcto. Entonces a veces uno no se da cuenta qué es lo que le está pasando al cuerpo. El cuerpo manda sintomatologías todo el tiempo. Porque ¿quién de nosotros no ha vivido un proceso de ansiedad? Ahora, cuando llegas a una historia que ha sido traumática, de todas maneras hay que hacer un acompañamiento emocional.
No, hay que tener, además del apoyo de esta terapia, me imagino que tiene que haber un acompañamiento. Claro, lo que se hace en la terapia, lo que yo aplico en el consultorio es un proceso de psicorrehabilitación. Okay. Es un proceso de rehabilitación psicológica que yo le hago al paciente y evidentemente le hago un acompañamiento, estoy ahí constantemente tratando de modificar, por así decirlo, estas conductas inadaptativas que crean los traumas y la fobias. ¿Cualquier edad? Cualquier edad, sí, cualquier edad, por cualquier edad. Con los menores de edad se tiene que tener mucho cuidado, se necesita tener también un consentimiento informado por los padres para poder aplicar la terapia de integración cerebral, que son las terapias que aplico yo. ¿Cómo uno puede superar esos traumas? Como conclusión, ¿no? Siempre uno tiene que tratar de superar estas fobias, estos traumas, pero ¿lo puede hacer uno de manera personal o tiene que exclusivamente asistir a...? Bueno, sí, lo que yo te decía justamente aquí interno, que es un poco complicado igual, y lo que yo puedo dar es técnicas como poder afrontar la ansiedad, porque todos hemos vivido procesos ansiosos, todos hemos estado expuestos a procesos de ansiedad, todos. Entonces, lo que se puede hacer cuando hay una persona que puede evidenciar que tiene un trauma, una fobia muy fuerte, es acudir al psicólogo, porque es importante que nosotros cuidemos nuestra salud mental. Okay. Es ¿Cuántas muy sesiones importante. necesitas? Eso va a depender, muy buena pregunta eso va a depender de la estructura de la personalidad, ya que tú amas diferente, yo amo diferente, el otro ama diferente, entonces dependiendo de cómo es la estructura de la personalidad, se reprocesan los traumas, pero con EMDR y las técnicas que aplico yo, a lo mucho que yo llego, Úrsula, son de 5 a 6 sesiones, no más. Porque yo ¿Haces sesiones todo. familiares? Sí, correcto. Un evento que a lo mejor afectó a toda la familia. Correcto, sí, porque por lo general tú como psicóloga sabes que cuando una persona tiene un proceso de ansiedad, la ansiedad es un proceso que se pasa, se transfiere a nuestros hijos, se transfiere a las personas que estamos alrededor. Entonces, se reparte el correcto, ciclo. Entonces es muy importante que hagamos conciencia de la salud mental. Cuidemos también nuestra salud mental, que es importantísima, porque acá es donde se generan un sinnúmero de procesos psicológicos, biológicos, cognitivos y emocionales. Doctor, pero siempre hay esperanza. Sí, siempre. Indudablemente. Siempre. Muchísimas gracias. Positiva. Muchísimas gracias por esos consejos, también por esas recomendaciones que nos han brindado el día de hoy. Gracias por estar aquí junto a nosotros. Pero nosotros regresamos también luego de este corte comercial. Tenemos esa cocina que nuestro amigo José David ya está casi que listísimo, ya está listísimo. Los calamares en su punto. Con eso regresamos. Ya huele.